vamos a hablar de uno de los peores países del mundo. Un país donde nadie quiere vivir. Un país donde toda persona que tiene la posibilidad huye despavorida. Un país donde no se respetan los derechos humanos, donde no hay seguridad, donde no hay educación y donde se cometen las mayores atrocidades habidas y por haber. Quizás estarás pensando que este país, que encima es uno de los más pobres del mundo, debe estar en el medio de África. Y si bien son descendientes de africanos los que componen su territorio, este país no se encuentra en África y lo peor de todo es que es vecino de un país con una calidad de vida muy diferente que tuvo simplemente la mala suerte de estar compartiendo fronteras con esta nación. ¿De quién estamos hablando? En este video lo vamos a ver. En este video vamos a hablar de uno de los mayores fracasos humanos que ha tenido el mundo. Por más que enoje a más de una persona, principalmente los que son de este país, que muchos hablan español, es la verdad y las cosas hay que decirlas. Justamente el primer paso para el cambio es aceptar la situación. Como siempre digo, no podemos totalizar, decir que todas las personas de ese país son así, pero sí se puede generalizar, y más cuando los resultados están a la vista, donde más del 50% de su población no tiene acceso a la alimentación, y nadie va a poder negar nada de lo que voy a decir en este video sobre ese país. Estoy hablando de Haití. Desde que tengo uso de razón, ya cuando era chiquito, Haití estaba en una situación en que había pobreza, delincuencia, suciedad, pero pareciera como si quisiesen romper todos los récords de lo malo que hay en el mundo, y cada año que pasa se esfuerzan por estar aún en una situación peor. Lo peor de todo es que no solo afectan a su propio país, que de última hagan lo que quieran, sino que llevan sus malas costumbres a otros lugares, como por ejemplo República Dominicana, que tiene la mala suerte de compartir fronteras con este estado fallido, y ha visto cómo la calidad dominicana ha bajado directamente proporcional a la masiva entrada de haitianos en su país. Y si te parece exagerado todo esto que estoy comentando, te invito a que le preguntes a un dominicano acerca de esta situación a ver qué te va a comentar al respecto. O también, ¿por qué no desde la comodidad de tu casa, que investigues un poco y ahí vas a ver realmente la gravedad de esta situación? Que lo que estoy comentando es simplemente el 1%, la punta del iceberg. Donde una de las primeras cosas que te van a salir cuando busques es que son caníbales. No todos, pero ahí se practica el canibalismo, es decir, humanos comen otros humanos. Y en Argentina hay pobreza, en Colombia hay pobreza, en México hay pobreza, en Perú hay pobreza y así podría nombrar un montón de países. Pero no se llega a esto. De las mayores atrocidades que ni siquiera la película de terror más grave de todo Hollywood se acerca al 0,1% de lo que se vive en un día, en el mejor de los días, en Haití. Resulta que en Haití hay un primer ministro, aunque en realidad al momento de hacer este video lo que hay es un gobierno de transición, porque el primer ministro, o sea la figura en lo que refiere al gobierno más importante que tiene ese país, no puede ir a su propio país, no puede volver, ya que los que tomaron el control del país son los muchachos de una banda criminal, de varias bandas en realidad, ya te voy a contar más, lideradas por un tal Barbecue, o en español Barbacoa, que es el líder, el capo mafia que lidera las bandas en Haití. Es tierra de nadie, pero literalmente es tierra absolutamente de nadie porque tiene un primer ministro que no tiene nada de legitimidad, se llama Ariel Henry, era el primer ministro del presidente que fue asesinado en el 2021, Jovenel Moïse. Si en el 2021 mataron a un presidente en Haití, a partir de ahí todo se desmadró. Las calles no tienen dueño, o mejor dicho, sí, los dueños son las pandillas que permanentemente cometen asesinatos. Ha superado en un 100,19% la cantidad de asesinatos entre 2022 y 2023 y las cifras de 2024 no son nada alentadoras. Este líder, apodado Barbacoa, pertenecía a la policía haitiana, así que fíjense la garantía y la seguridad que da la policía en este país. Y esta persona tiene el apodo de Barbacoa no por casualidad, sino porque pertenece a un grupo de caníbales que a sus enemigos los queman en sus casas dentro y luego obviamente hacen lo que todos los caníbales hacen. El ex senador Yvon Buisiret pues resultó muerto, pero van a haber muerto de qué forma. Lo quemaron vivo. Y lo quemó vivo una banda que no oculta, sino que quería que se supiera que fueron ellos y que fue el jefe de esa banda el que dispuso que a este señor se le quemara vivo. Lo incineraron en su automóvil vivo. Mucha gente no sabe esto que voy a decir sobre Haití, pero mientras en muchos países gobernados por el narcotráfico, como por ahí México, ha pasado en Argentina, Colombia, es normal que las bandas de narcotraficantes que disputan el control de las mercancías se disputen todo el tiempo el control. En Haití, en el pasado era así,
pero han dicho, si nosotros luchamos entre nosotros, tenemos menos chances de que nuestro negocio siga floreciendo. Si nos unimos entre todos, entre las bandas criminales, tenemos más chances de ir contra el gobierno, que fue justamente lo que hicieron. Todo esto para que no se les acabe el negocio. Así, teniendo una unión entre todas las bandas criminales, tienen un control total y absoluto del país. Ahí cuando uno piensa, si usaran esa inteligencia que tienen para este tipo de cosas, para salir adelante, Haití no estaría en esta situación. Pero por otro lado podemos pensar, ¿de qué inteligencia estamos hablando? Un país que llegó a estar en esta situación no es un país muy inteligente que digamos, y no podemos esperar mucho de su gente. Soit bagay yo te tellement vin grave là, nèg yo entré, nèg yo vini, nèg yo di yo pas faire mon nèg yo pas faire mon abi. Nèg yo pas faire mon abi, ça son bel bagay lié. Mais après ça, les nèg yo jeune bail sous tio yo prend, eso prend. Hace unos años fue asesinado el propio presidente de Haití. Y no lo tomes como una noticia más. Ponete a pensar, ¿en cuántos países uno recibe la noticia de que asesinan a su propio presidente? Es decir, que ni siquiera el presidente, la figura más importante del país, tiene garantizada la vida. Eso ya te dice mucho. Un presidente, cosa que no ha ocurrido en ninguna parte del mundo, es objeto de un magnicidio, pero un magnicidio muy particular. En su alcoba, en la seguridad de su alcoba, penetró un comando y asesinó al presidente de ese país, y todavía no sabemos exactamente ahí qué fue lo que pasó. Incluso hay países en África, es decir, de donde provienen las raíces de todos los integrantes de este país, que están en muchísimas mejores condiciones que Haití. Por si eso fuese poco, estas bandas criminales han liberado en el último tiempo más de 5.000 presos que estaban en las cárceles de este lugar, así que imagínense, se vive una barbarie total. La cuestión es que cuando uno más investiga sobre Haití, más cosas desagradables encuentra. Podría ser un documental de lo que sucede en Haití sobre 9 horas. Haití es el primer país en independizarse de toda la región. Lo hace en 1804 y quien va a gobernar, de hecho, va a ser un ex esclavo de Silén, que después incluso lo van a asesinar 2 años. ¿Y las ONU? ¿Dónde están las organizaciones internacionales? ¿Dónde están las ONG? ¿Dónde está el desayuno, el café con leche? ¿Vos todavía seguís creyendo en las ONG y en las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos? No te digo, las ONG y las organizaciones internacionales no sirven para nada. Nunca sirvieron para nada. Y lo peor de todo es que nos hicieron creer durante años que estaban ahí para ayudar a los países que están en una situación en crisis como Haití, para velar sobre los derechos humanos, cuando en la realidad sucede todo lo contrario, brillan por su ausencia. Y si quedara ahí no sería todo tan grave, porque de última estarían haciéndose el cartel y la fama de defensores de los derechos humanos, y después en la realidad no estarían realmente solucionando ese tema, pero quedaría ahí por un tema de ineficiencia, por un tema de que se hacen publicidad cuando en realidad no son realmente los defensores de los derechos. Pero no queda ahí. Lejos de eso, y los dominicanos saben muy bien de esto que estoy hablando, las ONG y los organismos internacionales, lejos de ayudar a que el mundo sea un lugar mejor, a propósito se empeñan en perjudicar la calidad de vida de países desarrollados. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, no voy a desarrollar este tema en profundidad porque ya le he dedicado videos enteros a este tema. Pero básicamente utilizan países que están viviendo una crisis como Haití, como muchos lugares de África también, que todo esto le viene como anillo al dedo, para así tirar abajo a naciones más prósperas, como en este caso República Dominicana, que está pegado, llenando, invadiendo de haitianos el otro país, en este caso República Dominicana. Te preguntarás cómo hacen eso y por qué, con qué objetivo. Muy fácil cuando tenés un gobierno tan corrupto como el de República Dominicana. Encaja como si fuesen 2 piezas Lego. Los políticos se llenan los bolsillos y se bajan los pantalones ante las organizaciones internacionales, entregándole el pueblo dominicano con su nación, con toda su cultura e identidad, a las organizaciones internacionales, que son las que terminan dominando. Pato, ¿pero qué ganan con esto de las organizaciones internacionales? ¿Por qué hacen realmente esto? ¿De malos que son como para dañar a un pueblo? ¿Pero por qué realmente? No termino de entender. Te lo voy a explicar de una forma muy fácil y te voy a hacer una pregunta para que lo puedas entender. ¿A quién es más fácil dominar, manipular y controlar? ¿A una persona bruta e ignorante o a una persona culta e inteligente? La respuesta es más que obvia. Por lo tanto, si llenan a un país más próspero como República Dominicana de haitianos,
el día de mañana, que encima no paran de reproducirse, el día de mañana pueden tener un mayor control sobre esa sociedad, favoreciendo a las grandes élites internacionales que son las que gobiernan el mundo. Nunca les importó ni les va a importar realmente lo que suceda en Haití, ni tampoco los derechos humanos, ni toda la pantomima que dicen defender. Lo bueno es que estamos a un nivel de conciencia tan desarrollado actualmente en el mundo que la gente ya no se está comiendo más esto. Y con el auge de las redes sociales y la facilidad con la que una persona se abre un canal de YouTube o se abre una cuenta en otra red social y empieza a transmitir su opinión y lo que ve en las calles, lo que está sucediendo, cada vez más personas están empezando a abrir los ojos. También me da lástima por Haití porque, como siempre digo, se puede generalizar pero no se puede totalizar. Y sí que hay muchas personas que son buena gente y que simplemente tuvieron la mala suerte de nacer en el lugar equivocado en el momento equivocado. Más allá de que también considero, colectivamente hablando, de que cada país, cada nación tiene el país que merece. Sinceramente no creo posible, por lo menos a la brevedad, que Haití pueda revertir su situación. Sino por el contrario, todo indica de que a la brevedad no solamente que Haití va a empeorar su situación, sino que va a empeorarle la situación también a República Dominicana. Como cuando uno tiene una manzana podrida en el cajón y termina pudriendo a todo el resto de las manzanas, Haití, con su invasión motivada por los organismos internacionales, solo va a provocar que República Dominicana con el tiempo rebaje su calidad de vida a niveles inimaginables, a niveles haitianos. ¿Qué opinión tenés acerca de lo que está sucediendo en Haití? ¿Crees que en algún momento Haití se va a poder desarrollar, se va a poder levantar y salir adelante? ¿O crees más, como pienso yo, de que esta situación lamentablemente cada vez va a verse empeorada? Voy a leer tus comentarios. Antes de irme te quiero recomendar esta lista de reproducción que hice sobre otros videos de República Dominicana, donde vas a encontrar al detalle la gravedad de esta situación, que llega a tal punto que yo digo que República Dominicana, de seguir por este camino, en 10 años puede desaparecer como nación. No es ninguna exageración, hasta incluso los propios dominicanos me comentan: Pato, ¿qué 10 años? Ojalá, si seguimos así, la situación va a ser en 5 años, en 4 años, quién sabe cómo. Ojalá que la situación pueda cambiar. Te invito a que nos encontremos ahí en muchos videos que hice sobre esta situación, como para entender más sobre la gravedad de esta situación, que parece que no tiene vuelta atrás de seguir por este camino. Te veo ahí, la seguimos. Nos fuimos de allá.